Ey, 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 ¿me estás viendo con atención? Si tú, el que está viendo TikToks de gatitos con coronas o stalkeando al ex que te dejó por alguien que escribe a ver con B chica. Sí, tú el que recalienta por cuarta vez ese café que ya parece petróleo. Sí, ya lo dije antes. Pausen todo eso porque lo que te traigo hoy no es cualquier noticiero ni resumen dominguero. Esto es una bomba informativa con sabor a distopía y aroma a justicia social. Protestas históricas que le dan en la torre al mito del americano tranquilo. Un desfile militar tan triste que ni el reggaetón del DJ lo salvó. Y un crimen político más oscuro que el eyeliner de una fan de Wednesday. Sí, todo eso pasó. Y no, no es broma. Y no, tampoco es una serie de HBO. Es América Bebé, la versión beta de su propia autodestrucción. Así que ya sabes, dale like, suscríbete y comparte antes de que venga un ICE pirata a tocarte la puerta o te caiga una demanda por pensar demasiado fuerte. Porque este video no es apto para indiferentes, ni para fans de dictadores con spray de bronceado. They're eating the dogs. Sleepy, crooked Joe Biden. I really don't know what he said. Ok, hablemos de No King's Day, el día sin rey. Every day should be a No King's Day. Gritaron miles, decenas de miles, cientos de miles en todos los rincones de Estados Unidos. En Nueva York las avenidas rugían. En Atlanta los parques temblaban. En Houston, hasta los que solían decir yo no me meto en política, salieron a gritar. Y en Utah, sí, Utah, hasta los mormones sacaron pancartas con fuera el show militar. Fighting for liberation. We are the workers. We are the workers. The mighty, mighty workers. The mighty, mighty workers. Fighting for justice. Fighting for justice. And fighting for liberation. Fighting for liberation. ¿Por qué tanto escándalo? Porque la paciencia se agotó. Porque mientras millones apenas pueden pagar la renta, hay quien se gasta millones en desfiles vacíos, trajes ridículos y shows dignos de una dictadura bananera. ¿Y por qué? Vamos, ¿quién en su sano juicio necesita reyes en una democracia? We are the workers, fighting for justice, fighting for liberation. Una mezcla entre protesta obrera de los 70, coro gospel y concierto de Rage Against the Machines. Una energía tan poderosa que hasta la policía, por un segundo, pareció dudar si reprimir o unirse. Mientras el pueblo marchaba, Donald Trump jugaba a ser emperador romano versión Wish. Tanques oxidados, soldados aburridos, banderas por todas partes y público cero. Literalmente, cero. Como en esos memes de fiestas a las que no va nadie. Una manifestante lo dijo mejor que yo. Este ha sido el gobierno más desastroso que he vivido y es la primera vez que salgo a protestar. O sea, ni para el COVID salió de su casa, pero esto ya era demasiado. Donald Trump desfilaba como si estuviera en Corea del Norte, o al menos así preparó su desfile. Solo que sin coreografía, sin carisma y sin pueblo. Un evento que parecía producido por los mismos que hicieron el trailer de Cats, un homenaje al ego con música de fondo de qué pena ajena. La cosa se pone turbia. Donald Trump no gobierna solo, está rodeado de una pandilla tóxica con fetiches de poder, como si fueran los villanos de una película de DC mal escrita. Allí está Kristi Noem, la cowgirl del castigo, posando con reclusos rapados en El Salvador como si estuviera cazando trofeos. Y lo más grave, muchos de esos hombres ni siquiera estaban condenados.
Pero ¿qué importa la justicia cuando lo que vende es el espectáculo? Una foto, un tweet, un reel, eso es todo lo que necesita el fascismo para maquillarse de orden. Y ahí detrás en la penumbra se escucha el eco de frases peligrosas, el gran reemplazo, ley y orden, mano dura, todo un circo de crueldad, aplaudido por un 30% de votantes que ven a Donald Trump como si fuera un dios naranja con wifi bendito. Muchos preguntan, ¿por qué no protestamos como en Francia, donde hasta el panadero quema patrullas por una reforma laboral? Fácil, en Estados Unidos, si faltas al trabajo te despiden. Jornadas inhumanas, salarios que apenas alcanzan, sin seguro médico, sin red de apoyo, pero con cupones para un combo XL en el McDía de la Libertad. En Francia queman vitrinas, en Estados Unidos la gente se muere si pierde su empleo. El sueño americano versión 2025 es más bien una pesadilla capitalista con aire acondicionado. Pero ese día fue distinto. En San Diego más de 60,000 personas. En Chicago los trenes colapsaron de manifestantes. En Nueva Orleans hasta las comparsas salieron a protestar. Un profesor universitario lo dijo mejor. Mis alumnos no saben si tendrán futuro. Hay ansiedad, hay miedo, pero hoy caminamos juntos. Y bueno, después está el bombazo en Minnesota. Vance Abolar, 57 años, fanático de Donald Trump, ultra conspiranoico, se hace pasar por policía y asesina a Melissa Wortman, expresidenta de la Cámara, y a su esposo. También deja gravemente herido al senador John Hoffman y a su esposa. Esto no fue un robo, no fue un ataque al azar, fue un asesinato político. Y el FBI ofreció $50,000 por su captura, pero la herida ya estaba abierta. Y no es la primera vez. Ya han atacado centros comunitarios, bibliotecas, iglesias. Todo lo que huela a progresismo es blanco de odio. La democracia en Estados Unidos ya no se muere en las urnas. Se desangra en las salas de estar. Hoy queda claro, Donald Trump no tiene el poder absoluto, no controla a todos, no tiene la calle, lo tiene el pueblo. Pero a pesar de todo esto, hoy queda claro una cosa. Donald Trump no tiene el poder absoluto, no controla a todos, no tiene la calle, la tiene el pueblo, la tienen los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, las minorías, los migrantes, la tenemos nosotros. Sí, tienen tanques, tienen Fox News, tienen bots, pero nosotros tenemos coraje, conciencia y comunidad. Y eso en una democracia vale más que 1,000 aviones de combate. Como dijo Anthony Davis, periodista afroamericano, Donald Trump debería estar temblando. Y si no lo está, es porque todavía no entendió lo que pasó. Y quiero saber, tú que estás viendo esto, sí, tú, ¿crees que ya vivimos bajo un régimen autoritario? ¿O todavía hay esperanza de cambiar el rumbo con acción colectiva? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte, quiero debatir contigo, porque este canal no solo informa, organiza. Ahora vamos a hablar sobre Amy Coney Barrett y por qué MAGA la amaba. Cuando Donald Trump la nombró en el 2020 para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg, la legendaria, la ultraderecha MAGA casi saca champaña bendita. Tenían a su jueza soñada, católica, joven, madre de 7, 2 hijos adoptados de Haití, con un currículum tan conservador que te ponía a rezar aunque fueras ateo. Y bueno, no se equivocaron del todo. Amy fue una de las 5 que votaron para derrocar Roe vs. Wade, ese fallo que durante 50 años protegía el derecho al aborto. Incluso el propio John Roberts, que no es ningún progre, dijo, esto es pasarse. Pero Amy votó a favor igual, aunque había dicho que Roe era ley establecida. Así que sí, arrancó con todo el guión MAGA, pero luego empezó a escribir su propio libreto. Y aquí es donde empieza el giro estilo Netflix. Resulta que apenas llegó el mismísimo Chief Justice, jefe de la Corte Suprema, el líder, John Roberts. Resulta que apenas llegó el mismísimo John Roberts de la Corte Suprema, le encargó escribir una opinión a favor de que el gobierno pudiera expropiar terrenos estatales para construir un oleoducto. ¿Y qué hizo Amy? ¡Boom! Cambió de opinión. Se puso del lado contrario, desafiando al jefe.
En otro caso, su colega Samuel Alito, aka el Papa Maga de la corte, quería meter más religión en la vida pública. Amy le dijo, no gracias compadre, vamos con calma. Y ojo este dato, cuando se discutía si aceptar el caso para tumbar Roe vs. Wade, Amy votó en contra de siquiera tomar el caso. Aunque después se sumó al fallo, el hecho de que no quisiera ni debatirlo al principio dejó con el ojo cuadrado a más de uno. Y como buena historia de decepción amorosa, Maga se sintió traicionado. Ay, los republicanos. Donald Trump, el mismísimo padrino de su nombramiento, la miró en el State of the Union como si acabara de ver a Ivanka votando por Biden. Esa mirada de Amy lo dijo todo. Bro, no me hables. Steve Bannon, en su podcast, querido Diario Maga, la destrozó en vivo. Se burló del tamaño de su familia, de su rol como madre y hasta la llamó contratación DEI por tener hijos adoptados negros. Y fue tan feo lo que dijo que hasta Neil Gorsuch, otro juez nombrado por Donald Trump, lo llamó para decirle, hey, te pasaste 3 pueblos. Pero la gran verdad es que los datos no mienten. Amy se ha ido un poco al centro. ¿Crees que exageramos? Escucha esto. Según el New York Times, Amy votó 91% de las veces con la mayoría en decisiones liberales y solo 84% en decisiones conservadoras. Ha votado con Sotomayor y Kagan el 82% del tiempo en esta última legislatura, el doble que en su primer año en la corte. Ya no es la maga Barbie de la ley. Es más bien como esa tía que empezó en un grupo de oración y terminó en clases de astrología y feminismo decolonial. ¿Y qué pasa cuando una jueza actúa con integridad y criterio propio? Pues que la ultraderecha le manda amenazas. Literal, pizza sospechosa en la puerta de su casa como mensaje de sabemos dónde vives. Su hijo le preguntó por qué usa chaleco antibalas. Eso es lo que defiende los MAGA, atacar a su propia jueza solo porque piensa. Y no olvidemos, en casos como la inmunidad presidencial fue Amy quien frenó a Roberts y dijo no se pasen protegiendo a Donald Trump. El plan era perfecto, nombrarla joven para que esté en la corte 40 años, pero le salió como cuando pides una Alexa por Shane y te llega una caja con un palo y una bocina rota. Ahora no se va a ir, no la pueden destituir y está frustrando el plan conservador a largo plazo. ¿Quién se ríe ahora? Incluso se recusó de un caso sobre escuelas religiosas, dejando la decisión en empate. ¿Por qué? Porque una amiga suya era asesora del colegio. Eso es ética judicial, señoras y señores. Amy Coney Barrett no es una progresista. No la vamos a pintar como heroína de izquierda porque ha votado contra derechos civiles, acción afirmativa y más. Pero lo que sí es una jueza con cerebro propio. Y eso, hoy por hoy, vale oro en una corte cada vez más politizada. Como dijo Dave Aronberg, el Florida Lawman, muchos pensaban que la corte estaba perdida cuando murió Ruth Bader Ginsburg, pero no contaban con que Amy se rebelara. Entonces te dejo esta pregunta. ¿Crees que Amy Coney Barrett puede ser una defensa real de la Constitución por encima de ideologías? ¿O crees que esta etapa independiente es solo momentánea? Déjamelo abajo en los comentarios. Ahora hablaremos de Donald Trump en el G7 y bueno, sobre cómo confunde al Reino Unido con la Unión Europea. Vamos directo al papelón diplomático nivel sáquenlo por la puerta del servicio. Todo ocurrió en la cumbre del G7 en Alberta, Canadá, y allí estaba él, Donald Trump, dando una rueda de prensa junto al nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, y lo suelta sin anestesia. Hemos firmado un acuerdo comercial con la Unión Europea, mientras estaba al lado del representante del Reino Unido. Sí, Donnie, el Reino Unido. A document. This is. Sorry about that. This is it. A very important document. Little windy out here. Give me that. We just signed it, and it's done. And so we have our trade agreement with the European Union. Ese país que salió de la Unión Europea en el 2020 con un divorcio más dramático que el de Shakira y Piqué. Que alguien le mande un resumen en dibujitos de Brexit, por favor. Y para rematar el show, deja caer el documento en plena transmisión.
Keir Starmer, con más paciencia que maestro de primaria, lo recoge como quien recoge la dignidad ajena. Una joyita de momento que debería guardarse en cápsulas del tiempo para enseñar diplomacia o lo contrario de ella. Hace unas semanas Donald Trump dijo, con su voz de soy un genio, que ya tenía un gran acuerdo con el Reino Unido, grande según él. La realidad era un memorándum de entendimiento. Un papelito que básicamente dice, nos gustas, hablamos luego, pero no te emociones. No es ni acuerdo, ni tratado, ni contrato. Es lo que firmas cuando querés quedar bien y no sabes qué hacer. Un sí, claro, luego nos llamamos diplomático. Pero ya sabes cómo es Donald Trump. Si tiene su nombre y una firma, él lo ve como si fuera la Constitución 2.0. Y cuando pensás que la cosa no puede ser más absurda, suelta otra perlita de sabiduría internacional. El Reino Unido está muy bien protegido porque me cae bien. ¿Qué? O sea que ahora las relaciones internacionales se rigen por cuántos me gusta le das a cada país en Instagram. ¿Se viene entonces la política exterior basada en signos zodiacales? Ah no, Rusia es Leo, ascendiente Escorpio, no confiamos. Y cuando el show parecía no tener más capítulos, aparece el drama interno. Trump versus Tucker Carlson. En plena cumbre, en medio de líderes mundiales hablando de inteligencia artificial, guerra, economía, etc., Donald Trump se lanza contra su ex BFF Tucker. Si quiere que lo escuchen, que se monte un canal de TV. Este es el G7 o el after de Real Housewives of Mar-a-Lago. Carlson había criticado a Donald Trump por su postura sobre posibles guerras en Medio Oriente y claro, Donald Trump no olvida, ni perdona, ni sabe en qué continente está. Y si pensás que Canadá iba a quedarse callado, pues no. Mark Carney, el primer ministro canadiense y anfitrión del evento, decidió cortar por lo sano. En plena rueda de prensa, Trump insiste. Esto no debería ser el G7, debería ser el G8, inviten a Putin. A lo que Carney, con cara de ya tuve suficiente, responde. Como presidente del G7, doy por terminada esta rueda de prensa. Y le apaga el micrófono. Clic, boom. He doesn't want to talk because he was very insulted when he got thrown out of the G8. As I would be, as you would be, as anybody would be. He was very insulted. And I mean, he was thrown out by Trudeau, who convinced one or two people, along with Obama. He was thrown out, and he's not a happy person about it, I can tell you that. Donald Trump again keeps on saying G7 used to be the G8. It's really unfair that you had Trudeau, you know, I called Trudeau Governor Trudeau, that Trudeau and Obama kicked Putin out. They made him upset. Here, play this clip. The G7 used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in. And I would say that was a mistake because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in. And you wouldn't have a war right now if Trump were president 4 years ago. But it didn't work out that way. But it used to be the G8, and now it's, I guess, what's that, 8 years ago, it switched over. They threw Russia out, which I claimed was a very big mistake. Even though I wasn't in politics then, I was very loud about it. It was a mistake in that you spend so much time talking about Russia, and he's no longer at the table. So it makes life more complicated. But you wouldn't have had the war. Other than that, I think we're going to accomplish. You said you want ICE to really target Democrats? Yeah, I want them to focus on the cities because the cities are where you really have what's called sanctuary cities, and that's where the people are. I look at New York, I look at Chicago. I mean, you got a really bad governor in Chicago and a bad mayor, but the governor's probably the worst in the country, Pritzker. But I look at how that city has been overrun by criminals and New York and L.A. Look at L.A. L.A., those people weren't from L.A. They weren't from California, most of those people, many of those people. And that's the focus. Biden allowed 21 million people to come into our country. Of that, vast numbers of those people were murderers, killers, people from gangs, people from jails. They emptied their jails out into the U.S. Most of those people are in the cities, all blue cities, all Democrat-run cities, and they think they're going to use them to vote. It's not going to happen. And this is the moment where
Prime Minister Carney just said, "I'm exercising my role as the G7 chair. We're stopping this right now." Let's play this clip. All Democrat-run cities, and they think they're going to use them to vote. It's not going to happen. That's it. Thank you. If you don't mind, I'm going to exercise my role, if you will, as G7 chair, since we have a few more minutes with the president and his team, and then we actually have to start the meeting to address some of these big issues. So, Thank you. Thank you, media. Let's go. Thank you. That's it. That's it. Thank you very much. Out. Go, guys. Out. Thank you. Katie, let's go. Thank you. Okay. Mr. President, are you seriously considering Let's go. Thank you very much. Okay. Ni en el club de debates del colegio lo humillaron así. Brutal. Pero la cosa no terminó ahí. En la reunión privada, Carney le dio a Donald Trump una cachetada diplomática con guante blanco. La nostalgia no es estrategia. Necesitamos cooperación en inteligencia artificial, seguridad energética, minerales críticos, tráfico humano. Mientras los adultos hablan del futuro, Donald Trump sigue aferrado al pasado como quien no supera a su ex del 2016. Putin, su alma gemela geopolítica, sigue en su mente. Y claro, no podía faltar el greatest hits trumpiano. Ataques a Obama, Trudeau y a las ciudades demócratas. Trudeau y Obama echaron a Putin del G8 y eso fue un gran error. Y sí, lo llamó gobernador Trudeau. Gente, gobernador. ¿Alguien le pasa un diccionario político, por favor? Y luego se va contra Chicago, Nueva York y Los Ángeles, diciendo que están infestadas de criminales y que ICE debería actuar ahí como si fueran campos de batalla. Mientras tanto, su vocera del DHS, Jane McLaughlin, aparece en entrevistas diciendo cosas como "vamos a deportar a todos, incluso a quienes llevan 25 años trabajando aquí. Si estás ilegal, depórtate tú mismo". Una especie de hazlo tú mismo versión inmigración. Y mientras Donald Trump dice que no se enfocarán en los granjeros ni en hoteles, McLaughlin lo contradice. No hay cambios en la política, vamos con todo. Así que ¿a quién le creemos? ¿Al que firma papeles con países equivocados o al que da entrevistas con cara de piedra? Lo del G7 no fue una reunión de líderes, fue una tragicomedia internacional. Confunde países, rompe protocolos, alaba dictadores, ataca a los suyos, repite mentiras y todo eso en menos de 48 horas. Y ahora te toca a vos responder. ¿Donald Trump está bien como para representar a Estados Unidos ante el mundo? ¿O es hora de que alguien lo retire de la política y del pasaporte diplomático? Si este video te hizo reír, llorar o gritar a la pantalla como si vieras una telenovela venezolana, dale like, suscríbete y compártelo. Mándaselo a esa tía que todavía cree que Donald Trump es un genio de los negocios o a ese primo que piensa que el G8 es un grupo de reggaetón. Nos vemos en el próximo episodio de Donald Trump hace el ridículo a nivel internacional, o como él lo llama, diplomacia. Tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima acá en Pulso Político. Chao, chao.